¿Qué pasa, chicos? Pues nada, como veis estoy aquí en el piano y bueno, recordando un poco lo que vimos en el anterior vídeo, principalmente aprendimos a movernos a lo largo de las teclas del piano, tanto a la mano derecha como a la mano izquierda. Entonces, una vez ya sabemos movernos, pues nada, simplemente ahora podríamos comenzar a tocar distintos acordes para ver un poco, digamos, dónde está la posición y cómo suena cada uno de ellos. Y nada, recordamos rápidamente que veamos que en el piano teníamos teclas, agrupaciones de dos teclas negras, tres y así sucesivamente. Entonces, si vamos a una agrupación de dos teclas negras, la tecla blanca de la izquierda sabíamos que era do y a partir de ahí contamos, ¿vale? Do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta el próximo do y se volvió a repetir, tanto a derecha como a izquierda. Entonces, nada, vamos a ver distintos acordes. Por ejemplo, si queremos hacer do mayor, pues vamos a nuestra nota do y vimos que do mayor era do, mi, sol. ¿Vale? Entonces si tocamos do, mi, sol a la vez, eso sería do mayor. En caso de querer do menor, en vez del mi teníamos que tocar mi bemol, que es esta tecla blanca de aquí. ¿Vale? Queda una sonoridad un poquito así más triste, a diferencia de do mayor. Y así podríamos hacer a lo largo de todos los distintos acordes. E incluso si queréis ir metiéndole no solo tres notas sino cuatro en vez de do mayor, que es do, mi, sol, podemos meterle el si y así con los demás acordes, ¿vale? Entonces así podemos ir practicando con los distintos acordes. Y nada, vamos a ver una canción que ya subí con la guitarra y en este caso vamos a verla con el piano. Entonces la escala de la canción es muy sencilla. Es coger todas las 7 notas y excepto el si, a las demás ponerle un sostenido. Por tanto, en este caso empieza en fa sostenido mayor, pues comenzaría en fa sostenido, luego sol sostenido, la sostenido, si, y luego do sostenido, re sostenido, mi sostenido que sería un fa, y por último el fa sostenido otra vez. Vale, entonces la escala, digamos que es todas las teclas negras, excepto el si y el fa. Lo demás es todas las teclas negras. Entonces los acordes son muy sencillitos. El primer acorde es fa sostenido mayor, que es fa sostenido, la sostenido y do. ¿Vale? Luego siguiente acorde sería sol sostenido, si y re sostenido. ¿Vale? Repito, sol sostenido, si y re sostenido. ¿Vale? Y luego ya por último tendríamos el de do sostenido, fa, sol sostenido y el si, ¿vale? Porque es con séptima. Esa sería la mano derecha. Y luego la mano izquierda, pues muy sencillo, porque el bajo sería, digamos, la fundamental del acorde en este caso. Para la primer acorde sería fa sostenido fa, ¿vale? Digamos que es una octava, es decir, esta y esta de aquí es la misma nota, ¿vale? Esta es más grave que esta, pero la nota es exactamente la misma. Entonces primero fa sostenido, luego vamos a un re sostenido, luego a un sol sostenido y por último al do sostenido. ¿Vale? Entonces recordamos por última vez. Primero fa sostenido mayor, ¿vale? Y fa sostenido mayor lo toca, el bajo lo toca, es decir, la mano izquierda toca el fa sostenido y el re sostenido, ¿vale? El fa sostenido y el re sostenido en la mano izquierda lo toca con la mano derecha haciendo este acorde. Luego cambia el bajo, cambia al sol sostenido, por tanto en la mano derecha va a ser el acorde de sol sostenido, si y re sostenido. Y luego ya por último en la mano izquierda haría el do sostenido que hemos visto antes y la mano derecha sería do sostenido, fa, sol sostenido y si, natural.
Así que nada, ya os digo, lo primero de todo, si queréis practicar un poco con los acordes y sobre todo ver un poco la sonoridad que tiene cada uno. Más adelante iremos también un poco probando y clasificando cada uno de ellos, tanto los de 3 notas como los de 4 y en adelante. Y nada, ya os digo, si queréis practicar con la canción, primero aprenderos los acordes. Y ya por último. Y terminé. ¿Vale? Y con la mano izquierda ya sabéis haciendo el bajo, que serían las notas. En este caso, podríais hacer notas dobles, que es tocar la misma nota, pero en dos alturas distintas. Fa sostenido, re sostenido, sol sostenido y por último do sostenido. Y volvería a repetir fa, etcétera, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis, me podéis escribir en los comentarios. También practicar si queréis acompañaros de la canción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Pasar buen día.